la última unidad, o más que todo, penúltima unidad, ya, que tiene que ver con la civilización maya. O sea, las civilizaciones en América, y hoy día vamos a empezar con lo que es la civilización maya. Ustedes ya vieron esto en cuarto básico, no sé si alguien se acuerda de las civilizaciones, pero se le conocen como civilizaciones prehispánicas. ¿Ya? ¿Por qué se le llamarán civilizaciones prehispánicas? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué pueden llamarse civilizaciones prehispánicas? Veamos, ¿quién se le ocurre por qué pueden llamarse civilizaciones prehispánicas? A ver, Javiera, ¿se te ocurre? ¿Por qué pueden llamarse Dante? ¿Por qué se llaman civilizaciones prehispánicas? Joaquín, Patricio, que recién llegó, Santiago, ¿se les puede ocurrir por qué Porque se... son de antes de que España gobernara Latinoamérica. Exactamente, son las civilizaciones que existían antes de la llegada de los españoles. Muy bien, Santiago. ¿Ya? Entonces, vamos a ver tres principalmente, que son la civilización maya, azteca e inca, que son, podríamos decir, las grandes civilizaciones americanas y las que más dieron de alguna forma aporte, o las que más legado han dejado y han tenido el legado como la herencia cultural en América. ¿Ya? A ver, principalmente la ubicación de los mayas. ¿Ya? Los mayas se ubicaron en lo que es América Central. Ya sabemos América Central, que está esta zona. ¿Ya? Principalmente se ubicaron en lo que se conoce como la península del Yucatán, que es lo que se encuentra en esa zona, ¿ya? Y es lo que estaría Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿ya? Principalmente se ubicaron en esa zona, ¿ya? Una zona que es un clima un poco tropical, ¿ya? Porque se encuentra entre los trópicos, ¿ya? Así que un clima muy favorable para unos cultivos, un clima húmedo también, ¿ya? Vamos a ver un poquito aquí qué es la península de Yucatán, que es muy importante, ¿ya? Ustedes saben que una península, ¿ya? Que podríamos decir que es como una salida de tierra al mar, como una isla que está unida con un brazo al mar, ¿ya? Porque si nosotros cortamos aquí, este como brazo sería una isla, ¿ya? Entonces esta es una península, la península del Yucatán, que es muy importante, ¿ya? Porque aquí principalmente se desarrollaron los mayas, ¿ya? Y vemos muy bien, entonces es una zona con un clima bastante tropical, caluroso, y una zona muy húmeda, ¿ya? Con hartas zonas verdes que van a permitir el desarrollo de esta civilización, ¿ya? Y aquí vemos un poquito su distribución, ¿ya? Aquí está Guatemala, Honduras, entonces en esas zonas principalmente se desarrollaron los mayas, ¿ya? Pero primero, ¿qué es la civilización maya? Esa es la primera pregunta, ¿ya? La cultura maya, como dice ahí, es una civilización que se encuentra en Mesoamérica, digamos, América Central, ¿ya? Y es conocida principalmente por haber desarrollado un lenguaje escrito, ¿ya? En América precolombina. ¿Qué significa precolombina? ¿Qué se le ocurre que significa precolombina? A ver, Patricio, ¿qué significará precolombina? Veamos el chat. Tiene que ver con... Va por ahí. Colombia, ¿por qué se llama Colombia? Es como lo que dijo, lo mismo de Santiago. Ya cuando yo dije prehispánico, antes de que llegaran los españoles, precolombina, antes que llegara Colón. Ya, entonces, habitaron desde América del 2000 antes de Cristo y hasta la llegada de los españoles en 1492. Por eso decimos que es una civilización precolombina o prehispánica, antes de la llegada de Colón o antes de la llegada eh, de los españoles. No, se encontraban principalmente en estas zonas, Patricia, en las zonas de en la península de Yucatán, zona, América Central, Guatemala, Honduras, ya, México, parte de México ya. Es súper importante entender eso. Ya, pero aquí en esta zona, mira. Que esto es México, que sería la península de Yucatán, acá la vemos. México, Guatemala y Honduras. En esas zonas se encontraba, pero también había parte de la civilización ya en Nicaragua. Más bien se desarrollaron todo lo que era América Central, así que
Eso es lo importante, ¿ya? En estas zonas, ¿ya? Que es muy importante después porque el clima ahí es característico. Ahí vamos a ver unas fotos del clima, ¿ya? Ahí está la península del Yucatán, ¿ya? Cómo se establecieron aquí en la península del Yucatán, como dice, alrededor de 900 antes de Cristo, ¿ya? Es una civilización que duró bastantes años, acuérdense, desde el 2000 antes de Cristo hasta el 1400 después de Cristo. Ya es bastante, son como 3000 años aproximadamente que estuvo esta civilización, ¿ya? Y tenían dos características para decirle al Yucatán, ¿ya? Serían las tierras altas, ¿ya? Que serían esta zona, que es lo que vemos en el mapa como Guatemala, El Salvador, y esta parte de México, y las tierras bajas, que era la península del Yucatán, ¿ya? Ahí tiene que ver con la altura de la geografía, no con que viéramos que está arriba o abajo en el mapa, porque esto ellos no lo veían así, este es un plano, ¿ya? Entonces habitaron estas zonas, tanto las tierras bajas como las tierras altas. Es importante también entender que dentro de la península del Yucatán había muchos ríos, entonces era muy probable que ellos con el comercio se diera por los ríos, ¿ya? Y vemos aquí un poco cómo es la península del Yucatán, ¿ya? ¿Qué pueden ver de esta foto ustedes? ¿Cómo es cómo se imaginan el clima? Santiago. Está Santiago, ¿no? Como medio así tropical, así como cuando llueve con calor. Ya, muy bien, un clima tropical, bien. A ver, Joaquín, ¿qué más se imagina del clima? O el terreno. Joaquín González. ¿Joaquín? No, no es Joaquín. A ver, veamos. Ya, el clima, a ver. ¿Cómo vemos la vegetación? ¿Cómo es la vegetación? ¿Hay poquita vegetación? ¿Hay mucha vegetación? ¿Hay harto bosque o hay poco bosque? ¿Quién puede responder? Veamos, chat. Hay mucha Y harta. vegetación. Harta, bien, harta. En México principalmente hay harta vegetación. Es un clima muy tropical, como lo dijo Santiago, mucha vegetación. Entonces es muy difícil cultivar en esas zonas también porque hay muchos árboles, ¿ya? Llueve mucho también, ¿ya? Pero no llueve como el frío que llueve acá. Llueve con calor, entonces las plantas crecen mucho, ¿ya? Hay mucha vegetación, entonces es un clima muy apto en ese sentido para vivir, ¿ya? De hecho, aquí, o nosotros en la actualidad, esa zona principalmente de turismo, ¿ya? Porque a todos yo creo que les gustaría ir a esa zona de alguna forma de vacaciones. Ya, a ver, esto es una cosa muy importante que tenemos que ver. Ya vimos un poco cómo era la geografía de la península de Yucatán, principalmente en una zona muy boscosa con un clima muy tropical, ya hay muchos árboles, entonces lo que no permitía muchas veces que los mayas tuvieran tierras fértiles, no tuvieran zonas planas para cultivar. Y ellos, su economía se basó principalmente en lo que es el maíz. Entonces tenían que cultivar el maíz. ¿Cómo lo van a cultivar si está una zona llena de árboles con muchos pantanos? También entender eso, que hay muchos pantanos. Entonces no pueden llegar y cultivar porque hay un pantano o está lleno de árboles. Entonces ellos utilizaron un sistema de, de agricultura que se llama el sistema de Rosa, ¿ya? Que es el que vemos en la imagen de acá, ¿ya? Que es principalmente cortar, quemar y cultivar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían los mayas? ¿Ya? Lo que hacían ellos, después en estas grandes extensiones de tierra que se van a hacer llamar las milpas, van a cortar los árboles, ¿ya? Todos estos árboles que vimos, van a cortar estos árboles, van a quemar lo que queda, de alguna forma para dejar tierra fértil, y después van a cultivar, ¿ya? Después van a cultivar y van a sacar. ¿Cuál es el problema de esto? Es que va a desgastar mucho la tierra, ¿ya? Se desgasta mucho la tierra. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando vimos Edad Media vimos el sistema trienal que dejaban descansar la tierra para poder hacerla más productiva. No, con este sistema la tierra se desgasta hasta que finalmente queda improductiva, ¿ya? Entonces lo van a cultivar como 10 veces, van a usar esa técnica hasta que finalmente la tierra ya no va a servir para cultivar, ¿ya?
Y esto se utiliza principalmente porque, como vimos acá, es una vegetación muy densa, ¿ya? No, no le puedo poner una granjita acá, no puedo poner una granja, no puedo poner un lugar para cultivar. Entonces, ellos tienen que empezar a hacerse el lugar para cultivar. Entonces, ellos empiezan a utilizar este sistema, que a largo tiempo les va a ir causando problemas porque están quemando la tierra, la están desgastando, ¿ya? Pero era el sistema que utilizaban ellos para cultivar. Después vamos a ver que estas civilizaciones tuvieron de alguna forma un dominio sobre la geografía, ¿ya? Sobre su entorno, para poder sobrevivir. Todas las civilizaciones que hemos visto anteriormente, de alguna forma, han dominado su geografía, su entorno, su naturaleza, para sobrevivir. Acuérdense que vimos los egipcios, cómo controlaban el río, de alguna forma aprovechaban el río, ¿ya? Estos necesitaban ver que su geografía era muy densa, su vegetación es muy densa, entonces necesitaban buscar una forma para cultivar. Y este sistema le permitió, de alguna forma, sobrevivir en ese ambiente, ¿ya? Después vamos a ver que existen otros sistemas más adelante para sobrevivir en un ambiente muy parecido a este, ya que fueron lo que utilizaron los aztecas, pero con los mayas fue así, ¿ya? El comercio. Ellos cultivaban y principalmente comercializaban entre ellos mismos, ¿ya? La gran característica de los mayas es que no eran un imperio centralizado, sino que eran muchos pueblitos, podríamos decir, repartidos por toda la península y lo que quedan las tierras altas, ¿ya? Entonces, ellos comercializaban todos sus productos, ¿ya? El comercio era regulado por las autoridades, pero efectivamente se hacía entre esta misma civilización, ¿ya? Sí, tenía los metales, a ver, ellos sí conocían los metales, utilizaban metales, ¿ya? Y después vamos a ver que cuando llegaron los españoles, una cosa que les llamó la atención era la utilización de los metales, ¿ya? Sobre todo lo que era oro, ¿ya? Entonces, ellos como de alguna forma eh, iban en el comercio, porque estas zonas son con muchos ríos. Entonces ellos utilizaron los ríos para movilizarse dentro de la península y así activar lo que es el comercio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en estas zonas se producen diferentes, acá se produce mucho maíz, aquí otros productos, ¿ya? Por ahí dijo el Joaquín Metal, que no me acuerdo dónde lo vemos aquí, ¿ya? Entonces, estos productos todos van a ser necesarios para desarrollarse. Entonces, ¿dónde van a buscar? Con el comercio. ¿Ya? El comercio va a ser fundamental también, como lo es para todas las civilizaciones, intercambiar productos. ¿Ya? Entonces, los mayas eh, utilizaron mucho el comercio, principalmente lo que es el trigo, ¿ya? O sea, el maíz, perdón. El el maíz, ¿sí? Es lo que utilizaron más, ¿ya? Su civilización se basaba y su gastronomía se basaba en el maíz, ¿ya? Ellos se alimentaban casi todo de maíz, entonces era muy importante eso. Ya, a ver, los mayas en sí se desarrollaron principalmente en tres ciudades, que es las que vemos acá, ¿ya? Que sería Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal, ¿ya? Aquí está. Son estas tres ciudades que vemos por acá, ¿ya? Son, podríamos decir, sus principales ciudades donde se desarrolló más su cultura, ¿ya? También hubieron más ciudades, de hecho, si uno va a la península de Yucatán, todavía quedan restos de sus ciudades, ¿ya? Esta civilización ya no existe como una gran civilización, ¿sí? Siguen existiendo personas que de alguna forma son herederas de la civilización, pero eh, como civilización maya ya no existe, ¿ya? Eso es muy importante de recalcarlo. Pero todavía quedan su arquitectura, ¿ya? Otra cosa importante tiene que ver con la organización política de los mayas, ¿ya? Como yo les dije, los mayas no se organizaron de alguna forma como un fuerte estado centralizado, como lo fue, por ejemplo, el Imperio Romano, ya que tenía su centro, que era el emperador. Tuvo problemas el Imperio Romano, pero fue un imperio, o un reino, que donde existía un rey que dominaba. Ya no, un país que existe un presidente que manda acá, ellos no se organizaron así, ellos de alguna forma se organizaron, podríamos decir, como los griegos, formando ciudades-estado por diferentes partes de la península del Yucatán. ¿Ya? Ellos no claro, todos eran de la cultura maya, pero
en cada ciudad era diferente a otra. ¿Ya? En una ciudad existía quizá una ley y en la otra ley. ¿Ya? Entonces, cada ciudad tenía su propio jefe. No es que existiera como un líder de todos los mayas, sino que los mayas tenían diferentes ciudades y cada ciudad tenía su líder. ¿Ya? Eso es muy importante entender. ¿Ya? Porque no todo, porque después vamos a ver que en los aztecas y en los incas, que van a ser otras civilizaciones, sí van a tener un líder como civilización. No, los mayas no. Los mayas, cada uno tiene su ciudad, tiene su propio líder. ¿Ya? Entonces muchas veces quizás una ciudad de maya peleó con otra ciudad maya. Y eso hay que entenderlo. ¿Ya? Que eran ciudades-estados, muy, muy parecido a lo que eran los griegos. ¿Ya? Para que nos acordemos un poquito de los griegos y relacionemos también que van a existir estas formas de organización en diferentes partes del mundo. A diferencia de los griegos, principalmente de los atenienses, es que los mayas tenían este jefe, pero el cargo era hereditario. ¿Qué quiere decir? Que si se moría el jefe de la ciudad, el que continuaba era el hijo o algún pariente cercano de, del líder de la ciudad. ¿Ya? Y aquí vemos un poquito de la organización social de los mayas, ¿ya? Que también se repite mucho lo que hemos visto en las antiguas civilizaciones, ¿ya? Acá vemos que estaba el líder, que se llama Halach Uinich, ¿ya? Que era el jefe de la ciudad, ¿ya? Era el mandamás de la ciudad que mandaba toda la ciudad, ¿ya? Ese es como la figura más importante. Después estaban los sacerdotes, ¿ya? En la pirámide social. Después venían los nobles, después el pueblo, y como siempre en este tiempo, en este periodo, venían los esclavos. Pero si se dan cuenta, ¿qué nos dice que los sacerdotes estén más arriba de los nobles? ¿Qué nos puede decir esto? ¿Qué podemos sacar como conclusión? Si un sacerdote es más importante que los nobles, ¿cómo era la sociedad en ese tiempo? Podríamos decir. ¿Cómo era esta cultura? Vamos a ver quién tiene la idea. Si donde como dice la Javiera, que la religión en esta civilización fue muy importante. ¿Ya? La Javiera lo escribió, ¿sí? Que la civilización es muy importante. ¿Ya? Si se dan cuenta, está el líder de la ciudad que prácticamente es, para ellos es como el delegado de Dios. ¿Ya? Después están los sacerdotes y después están los nobles. ¿Ya? Que los nobles también son los que tienen mayor relación con el, el jefe de la ciudad, son los que tienen el control de todo, y después está el pueblo, que son, como podríamos decir, las personas comunes y corrientes, y después vienen los esclavos, ya que son los que están bajo la esclavitud, porque todas estas civilizaciones van a tener esclavitud, ¿ya? Y eso también tenerlo en claro. ¿Y cómo se van a obtener los esclavos? Mediante las guerras, porque también existían otros pueblos, ya no eran solo los mayas que habitaban, sino que también existían en América Central muchos pueblos más pequeños. Entonces, claro, las ciudades principales mayas atacaban a otros pueblos y de ahí sacaban esclavos. Y los esclavos lo utilizaban como manos de obra. ¿Ya? Pero siempre también es importante recalcar que eh, su cosmovisión, es decir, su visión del mundo, está basado mucho en lo que es la religión. ¿Ya? Y esto también lo vamos a ver en sus estructuras, ¿ya? Y sus manifestaciones culturales, que van a ser algo muy importante en la civilización maya, ¿ya? Porque van a demostrar... Se puede comer en... Sí, Patricia, ¿ya? A ver, la arquitectura, y principalmente la arquitectura y toda la ingeniería que tiene que ver, fue muy importante para los mayas y sobre todo cómo desarrollaron la arquitectura. Ya, a ver, ellos de alguna forma tenían mucho conocimiento de la matemática, ¿ya? Podríamos decir que eran secos para la matemática. ¿Ya? Si quieren le preguntan al profesor César, él va a decir que los mayas eran una de las civilizaciones más buenas para las matemáticas. Entonces desarrollaron mucho también lo que es la arquitectura, las proporciones, y hasta el día de hoy existen sus pirámides, ¿ya? Entonces, que también tenían que ver con su aspecto religioso, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver algunas de las pirámides mayas. ¿Alguna vez alguien ha visto estas fotos o no? De estas pirámides mayas, ¿ya? Que hasta el día de hoy siguen existiendo, sobre todo lo que es América Central y por México. Entonces van a existir muchas de estas pirámides.
ya que tienen un alto grado de dificultad para construirlas, ya que demuestran lo bueno que eran para la arquitectura y para las matemáticas, ¿ya? Y además que estas pirámides también les servían para ver las estrellas, porque ellos también se enfocaron mucho en lo que es la astronomía, de ver las estrellas, saber del espacio. Entonces, también se desarrollaron mucho en esto, sobre todo en lo que podríamos decir hoy día que son las ciencias, ¿ya? Entonces, cuando se habla de muchas veces de civilizaciones prehispánicas, muchas veces cuando llegaron los españoles se les dijeron que eran bárbaros, incivilizados, pero con estas construcciones, con el conocimiento que ellos tenían, podemos deducir que eran civilizaciones con mucho conocimiento, ¿ya? Que no están tan alejados de otras civilizaciones de otros tiempos como los griegos. También ellos tenían mucho conocimiento de la astronomía, de la arquitectura, de las matemáticas, ¿ya? Claro, no hay mucho registro actualmente no tenemos mucho registro de qué otras cosas habrán investigado, pero eran civilizaciones que sabían mucho, ¿ya? Por ejemplo, las matemáticas, ¿ya? Ellos tenían técnicas de multiplicaciones, ¿ya? Eh, nuevas formas de multiplicar. Tenían el número cero, que en ese tiempo no era tomado en cuenta ya. Entonces ellos de alguna forma desarrollaron las matemáticas muy bien, entendieron las matemáticas, entendieron que muchas cosas funcionaban con las matemáticas, ¿ya? Entonces ellos no podemos decir que era una civilización atrasada, era una civilización muy avanzada en muchos términos, ¿ya? Por ejemplo, la astronomía, ¿ya? Como yo les dije, esas pirámides que vemos que eran un gran legado arquitectónico y que hasta el día de hoy siguen existiendo, ¿ya? Sirvieron mucho para la astronomía. Ya, de hecho, los mayas tuvieron observaciones, como dice ahí, extremadamente precisas, ¿ya? Y desarrollaron de alguna forma un calendario solar. Ya vieron cuánto duraba exactamente un año, cuánto, es decir, se demoraba el mundo a dar la vuelta al sol, cosa que si nosotros veíamos en la Edad Media, ellos no sabían que la Tierra daba vuelta al sol, solo algunos pocos tenían ese conocimiento, pero acá ya los mayas ya tenían el conocimiento y habían hecho un calendario, ¿ya? Entonces eso es súper importante entender, que ellos tenían un calendario solar que era muy importante. Y no sé si alguien se acuerda del 2012, y al 2012 era hasta donde habían llegado a hacer el calendario de los mayas, y por eso decían que el mundo se iba a acabar. Pero si hubiesen seguido existiendo los mayas, a lo mejor ya tenían el calendario extendido. Ya, pero es muy importante entender esto. Los mayas fueron muy precisos para para hacer su calendario. ¿Ya? Entonces, eso demuestra el conocimiento de los mayas en todo lo que es matemáticas, ciencia, astronomía, ¿ya? Y la gran capacidad que tuvieron para ser catalogados como una gran civilización y grandes avances que tuvieron científicos, tanto, ya no como las ciencias como actuales, pero sí del conocimiento. ¿Ya? De hecho, tenían conocimiento sobre todo lo que es la astronomía. ¿Ya? A ver, como dijo la Javiera, lo mencionó, lo escribió, ¿ya? La religión era muy importante. Ellos eran una sociedad muy religiosa, desarrollaban en esas pirámides también muchos ritos religiosos, que también vamos a ver más adelante con los aztecas, que también desarrollan muchos ritos religiosos, ¿ya? La religión también sirvió, como dice acá, para dar legitimidad al poder, ya que de alguna forma el líder de la ciudad de alguna forma era de alguna forma un respaldo que Dios lo apoyaba. Entonces los sacerdotes también estaban de alguna forma, tenían mucha importancia, ¿ya? Además que eh, los sacerdotes solamente eran de algunas familias nobles, entonces eso también es importante. Pues por eso los sacerdotes eran más importantes que los nobles. No todos podían ser un sacerdote, ya porque los sacerdotes tienen mucho conocimiento, entonces tienen que de alguna forma tener conocimiento de astronomía, de arquitectura, de escritura, tienen que tener mucho conocimiento, entonces no todos eran sacerdotes, ¿ya? Y de alguna forma, como esta sociedad era muy religiosa, los sacerdotes están ya casi en lo superior de lo que es eh, de alguna forma la pirámide social. ¿Ya? Solo le ganaba el líder de la ciudad, que era un cargo hereditario, ¿ya? Pero
claro, lo más probable es que los consejeros del líder habrían sido sacerdotes, porque los sacerdotes y la religión eran muy importantes en la cultura maya, ¿ya? Y otra cosa muy importante que desarrollaron esta civilización fue la escritura, ¿ya? La escritura es, principalmente se ocupan como logogramas, ¿ya? Esto es lo que vimos acá, ¿ya? Y funcionaba muy parecido a lo que funciona la escritura japonesa y la china, ¿ya? No sé, ¿no se acuerdan si vimos los chinos, la forma de escribir de los chinos? ¿Sí? A principio de año, ¿ya? La escritura maya va muy parecida a eso, ¿ya? Los mayas desarrollaron mucho la escritura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos su forma de escribir y ellos, claro, ¿dónde escribían? Principalmente en sus paredes, en sus pirámides, no sé si acá se verá mucho, pero aquí debe haber lo más probable cosas escritas, ¿ya? Aquí también, en esas zonas, ¿ya? En esas zonas planas, no aquí, hay mucha piedra, pero se desarrollaron mucho la escritura, ¿ya? De hecho, tienen un libro que es el Popol Vuh, ¿ya? Donde explica todo lo que es su religión, ¿ya? Entonces, hay que entender esto, ¿ya? La civilización maya fue una de las grandes civilizaciones de América Latina. Vamos a ver que van a sufrir mucho ya en esta tipo de geografía, porque cuando ya va a llegar su fin, cuando van a llegar los españoles, ellos ya no van a estar como en su lugar, van a estar como en su época de gloria, sino que van a estar en decadencia. Porque claro, muchos mayas vivían lo que era la guerra, ya, para sacar esclavos, entonces también iban decayendo como civilización a medida que fueron llegando los españoles ya a futuro. Entonces cuando llegan los españoles, los mayas de alguna forma ya no estaban como en su época de gloria, sino que habían llegado otras civilizaciones que ya habían ocupado como los aztecas. Y aquí la Javiera nos pregunta, ¿quién nos asegura que esas eran sus letras? Principalmente esto es por estudios que se han hecho posteriormente, ¿ya? Y por muchos estudios arqueológicos, antropológicos, que de alguna forma han estudiado la forma de vivir de los mayas y nos aseguran de alguna forma que esto también tiene que ver cómo ellos se relacionaban, cómo se escribían, ¿ya? Pero claro, este es como un abecedario, se intentó de alguna forma hacer como un abecedario, pero piensen que también ellos hablaban otro idioma, ¿ya? Otro idioma que no es el mismo que hablamos nosotros, entonces quizás lo más probable es que esa Q no signifique lo mismo Q que en nosotros, como español actual, ¿ya? Pero es como se ha traducido un poco, eh, se ha intentado lograr una traducción, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, ya nosotros queremos escribir cabeza en este idioma, vamos a escribir así, este, ese, esa y esa, no, vamos a poner esas cosas y nos va a quedar, va a decir cabeza y un maya lo entendería. A lo mejor para ellos cabeza significaba otra palabra. No sé si se entiende lo que voy. Ya, Javiera. Ya, por ejemplo, si yo escribía eso con esas letras, cabeza no iba a significar lo mismo. ¿Ya? Iban a leer una cosa y para ellos no tendría significado. ¿Ya? Porque ellos tienen otro idioma. Quizás como se decía cabeza. Al final vamos a ver un poquito de algunas palabras que hemos heredado de estas civilizaciones. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender esto, que los mayas son una gran civilización de América Latina, que si bien duró hasta lo que fue la llegada del español y de hecho antes ya estaba de alguna forma en decadencia, igual dejaron un legado en lo que es la actualidad, ¿ya? Como serían la utilización de las matemáticas, ya en muchos lugares se utiliza, no en tantos lugares sí, pero se sigue utilizando su método de multiplicar, ¿ya? Y ahí le pueden preguntar al profesor César cómo multiplicaban, porque ellos tenían una forma de multiplicar con dibujos, que muchas veces era más fácil que la que utilizamos nosotros, ¿ya? Ya. Entonces, hasta acá.